Bien, vamos a platicar un poquito respecto a la actividad 3 de su manual de la página 79. Nos dice en el siguiente plano cartesiano, grafica los puntos dados a continuación y calcula el valor de las funciones seno, coseno y tangente. Me habla entonces del punto P con subíndice 1, dice 2,5. A ver, yo quisiera aprovechar aquí para recordarles nada más que en el plano cartesiano el eje horizontal, el eje de las abscisas o eje de las X, ¿sí? Siempre corresponde al primer valor, o el primer valor corresponde al eje X, al eje de las abscisas, ¿sí? Del punto donde se cruzan las dos rectas se llama origen, ¿verdad? Y del origen hacia la derecha tenemos valores positivos y del origen hacia la izquierda tenemos valores negativos, como se observa aquí. En cuanto al eje vertical, del origen hacia la parte superior tenemos valores positivos y del origen hacia la parte inferior tenemos valores negativos. Dicho esto, entonces iniciaríamos nosotros por ubicar el punto P subíndice 1 que dice 2,5. Entonces 2 se refiere al eje horizontal y si es positivo es a la derecha, ¿sí? 2. Y 5 es el eje vertical. Entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y como es positivo es hacia arriba. Entonces nosotros tenemos que ver la intersección del punto 2 y el punto 5. Entonces 2, 5 sería aquí. Ahí estaríamos ubicando el punto P subíndice 1, ¿sí? Para que nosotros podamos hacer uso de cumplir con lo que me piden, yo trazaría aquí, ¿sí?, el segmento que une el origen con el punto 2,5. Se movió un poquito la regla, ¿sí? Entonces aquí tenemos nosotros ese punto. Pero para que nosotros, repito, podamos trazar las funciones trigonométricas, estamos hablando nosotros de aquí de este ángulo, ¿sí? Yo quisiera nada más retomar que en su manual, en la página 73, habla de ángulos dirigidos. Y nos dice que en trigonometría se trabaja con ángulos positivos y negativos según sea la dirección que gire el lado terminal. Es decir, si yo hablo de este ángulo, muchachos, de este ángulo de aquí, estamos hablando de que este es el lado inicial y que este es el lado terminal, el lado final. Entonces nos dice que un ángulo es positivo cuando gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? Y si el ángulo, si este fuera el lado inicial y este fuera el lado final, es decir, si la abertura fuera en el mismo sentido de las manecillas del reloj, diríamos que el ángulo es negativo, ¿sí? Lo pueden checar ahí en su página 73. Entonces, tenemos lado inicial, lado final, ¿sí? Si el ángulo se abre en sentido contrario a la manecilla del reloj, positivo. Si se abre en el mismo sentido a la manecilla del reloj, el ángulo es negativo. Bien. Pero también entonces vamos a tomar en cuenta aquí esta medida del ángulo. Nos dice, encontremos la función seno, coseno y tangente. Si nosotros estamos hablando de este ángulo, la función seno se obtiene dividiendo el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, verá, quiero que le pongamos mucha atención a lo siguiente. Si yo trazo el triángulo completo, ¿sí?, bajaría aquí una perpendicular. Entonces estoy formando aquí el ángulo de 90 grados. Por lo tanto, tengo dos catetos y tengo la hipotenusa. Entonces aquí nos preguntamos, ¿qué valor tiene el cateto opuesto? ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, el cateto opuesto es este valor. ¿Cuánto vale? Vale 5. Es decir, el valor de Y nos permite encontrar el cateto opuesto. El cateto adyacente, ¿sí?, el cateto adyacente al ángulo en función, entonces es 2 y lo estamos obteniendo del valor de la X, ¿sí? Entonces tenemos 5, tenemos 2 y tendríamos nosotros también el caso de la hipotenusa, ¿sí?
¿Cómo calculamos el valor de la hipotenusa? Lo vamos a calcular con el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces, aquí nada más hacemos una pausa para lo que tiene que ver con el teorema de Pitágoras. Bien, entonces ya quité la imagen para poder trabajar. Entonces me dice aquí que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Recordemos que eso nos dice el teorema de Pitágoras. Entonces aquí sería h al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces h cuadrada es igual a 2 al cuadrado, que es 4, más 5 al cuadrado, que es 25. Entonces h al cuadrado es igual a 4 más 25, que es 29, ¿sí? Y como h es igual a la raíz, bueno, el 2 que está como potencia pasaría como raíz, entonces me queda que h es igual a la raíz de 29. Y ese dato vamos a tomar nosotros como un dato válido para poder encontrar la función. Entonces, que no se nos olvide que la hipotenusa es raíz de 9 en este caso. Hago una pausa para poner otra vez la figura. Entonces, continuando con nuestro ejercicio, entonces decimos que este cateto mide 2, que este cateto mide 5, y dijimos que la hipotenusa mide raíz cuadrada de 29. ¿Sí? Se aprecia apenas, ¿verdad? Bueno, entonces al encontrar la función trigonométrica seno, que me dice cateto opuesto entre hipotenusa, cateto opuesto a 5, hipotenusa raíz de 29, entonces sería, el seno sería 5 sobre raíz de 29. El coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente 2 entre hipotenusa raíz de 29. Y la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, 5 sobre 2. ¿Sí? El segundo punto que nos piden ubicar es el punto P con subíndice 2. Entonces es menos 4, 3. Menos 4, entonces dijimos que el primer valor se refiere al eje horizontal, al eje X. Y si es menos 4, entonces sería a la izquierda. El segundo valor 3 se refiere al eje vertical, positivo o negativo. Como es 3 y es positivo, es hacia arriba. Entonces ubicamos el punto menos 4,3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 3, 1, 2, 3. Entonces estamos hablando de que aquí, ahí estaría el punto. ¿Sí? Lo ponen con este marcador. Este es el punto P con subíndice 2. Este fue el P con subíndice 1. Este es el punto P con subíndice 2. Bien, entonces vamos a trazar la línea que une el origen con el punto P subíndice 2. Okay. Bueno, aquí lo voy a hacer con otro color. Ay, señor. Oh, qué caray. Bueno, ahí está. Ahí está. Y hablar. Ahora bien, aquí hay varias cosas a considerar, muchachos. Varios puntos que tenemos que considerar. A ver. Mire, nos habla aquí entonces de calcular las funciones trigonométricas del ángulo. El ángulo positivo, entonces si nosotros estamos hablando de que este es el lado inicial y este es el lado final, entonces estaríamos hablando nosotros de, por aquí lo pongo, por aquí lo voy a poner. Hasta acá. Lado inicial, lado final.
Se preguntarán ustedes, bueno, y entonces, ¿dónde vamos a formar el triángulo rectángulo? Para ello, muchachos, es bien importante que nos vayamos a la página 73. Supongo que ya leyeron, pero si no lo han leído, donde dice ángulos de referencia. Entonces dice, el ángulo de referencia, en este caso ahí viene para 300, 150 y 225, es el ángulo agudo. A ver, es el ángulo agudo. Si nosotros nos damos cuenta, este es un ángulo agudo hasta aquí, recto, aquí es obtuso, ¿verdad? Entonces me dice, el ángulo de referencia es el ángulo agudo, ¿sí? Formado por el lado terminal. Este es el lado terminal, ¿sí? Y el eje horizontal. Entonces, a ver, este lado terminal con el eje horizontal forma dos ángulos. Veanlo. El lado terminal forma dos ángulos con el eje horizontal. Forma este ángulo y forma este otro. Pero repito, nos dice, el ángulo de referencia es el ángulo agudo. Entonces, de estos dos ángulos, ¿sí? Este ángulo es el que estamos hablando, pero el ángulo de referencia, el ángulo que vamos a tomar en cuenta va a ser el ángulo agudo. Por lo tanto, entonces vamos a bajar la perpendicular. A ver si no se mueve otra vez esta cosa. Bueno, no si no se mueve, si no la muevo, ¿verdad? Porque el que la mueve soy yo. Entonces aquí estamos bajando nosotros la vertical y aquí estaríamos hablando aquí nosotros del ángulo recto, ¿sí? Entonces, dada esta situación, ¿sí? Tenemos aquí nuestro cateto opuesto, tenemos aquí nuestro cateto adyacente y tenemos aquí nuestra hipotenusa, ¿sí? ¿Cuánto mide el cateto opuesto? Mide 1, 2, 3 unidades. ¿Sí? ¿Cuánto mide el cateto adyacente? Mide 1, 2, 3, 4 unidades. ¿Sí? En este caso son 4 unidades negativas. Nos faltaría aquí ver cuánto mide la hipotenusa, que sería esta longitud. Entonces, para ello vamos a hacer uso del teorema de Pitágoras. Quito la imagen y le seguimos. Bien, entonces aplicando San teorema de Pitágoras, decimos que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Es decir, la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado, en este caso 3, más el otro cateto al cuadrado, es decir, menos 4. Entonces, h al cuadrado es igual a 3 al cuadrado, que es 9, más menos 4 al cuadrado. Recuerden que menos 4 por menos 4 es menos por menos es más 16. Entonces, h cuadrada es igual a 9 más 16, que es 25. Por lo tanto, h es igual a la raíz cuadrada de 25. Pero como 25 sí tiene raíz cuadrada, entonces obtenemos su raíz cuadrada, que es 5. ¿Ok? Entonces ya con eso trabajamos. Ya con esta figura, ¿sí? Y ahí tenemos ya entonces el valor de nuestra hipotenusa. Entonces decimos que eso es igual a 5. Entonces diríamos nosotros que en esta figura, en este ángulo, perdón, entonces quedamos que este sería el cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Por lo tanto, el seno va a ser 3 sobre menos 4. ¿Sí? Ay, ¿qué estoy haciendo? La función seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, 3 sobre 5. El coseno.
cateto adyacente entre hipotenusa, menos 4 quintos. Y la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, pues sería 3 sobre menos 4. Que por cierto, muchachos, en estos casos, aquí por ejemplo 3 quintos es positivo, ¿no? Aquí podemos tomar en cuenta menos 4 sobre 5 o 4 sobre menos 5 o menos 4 quintos. O sea, un solo, por ejemplo aquí, lo más lógico es que pusiéramos menos 3 cuartos, o sea, al menos como raíz, como signo de la fracción. En el siguiente caso, estamos nosotros hablando del valor 3, menos 4. 3, menos 4. Entonces 3 es a la derecha. 1, 2, 3. Menos 4 sería hacia abajo. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí estaría el punto P con su índice 3. ¿Sí? Repito, 3 a la derecha, menos 4 hacia abajo. Voy a tratar de trazar el segmento. A ver, espero que no mover mucho esta. Hasta ahí todo muy bien cuando pongo la regla. El problema es cuando empiezo a trazar. Ahí está. Antes que se mueva. Bueno. Entonces, jóvenes, a ver, recordemos entonces el ángulo de referencia. Entonces dijimos que es el ángulo agudo que forma el lado terminal con el eje horizontal. A ver, eje horizontal. El ángulo en sí del que estamos nosotros hablando es este desde aquí hasta acá. ¿Sí? Pero el ángulo de referencia entonces con el que vamos a trabajar sería este de aquí, el que forma el lado terminal con el eje horizontal, el ángulo agudo. Bueno, dicho eso, entonces vamos a trazar la perpendicular. Entonces aquí estaría nuestra perpendicular, la que vamos a ocupar respecto a esta figura. Aquí tenemos nosotros entonces el ángulo de 90 grados. ¿Sí? Por esta razón, entonces estamos hablando nosotros que aquí está un cateto, otro cateto y la hipotenusa. ¿Sí? Si este es el ángulo con el que vamos a ubicar los elementos, entonces tenemos cateto opuesto, tenemos cateto adyacente y tenemos hipotenusa. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? Mide 1, 2, 3, 4 unidades. ¿Cuánto mide el cateto adyacente? Mide 1, 2, 3 unidades. ¿Sí? ¿Cuánto mide la hipotenusa? Entonces ya no voy a hacer todo el desarrollo del teorema de Pitágoras, ya saben ustedes cómo se obtiene. ¿Sí? Entonces sabemos que este lado mide 2, perdón, que mide 3, que mide 4, entonces la hipotenusa nos va a dar 5. ¿Sí? Ya saben que aunque este dato sea negativo, ¿sí? Usando el teorema de Pitágoras, al elevar al cuadrado, pues nos va a dar valor positivo, ¿no? Entonces, dicho lo anterior, vamos a encontrar las funciones trigonométricas y nos va a quedar aquí seno, cateto opuesto entre hipotenusa, cateto opuesto, ¿cuánto dijimos que mide? 4, ¿sí? 4 pero negativo, sobre hipotenusa 5, entonces sería menos
4 sobre 5. Coseno, cateto adyacente entre hipotenusa, 3 sobre 5. Y tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, menos 4 tercios. En el último caso, tenemos nosotros el valor de P con subíndice 4 y nos dice menos 2, menos 2. O sea, 2 a la izquierda, 2 hacia abajo. Bueno, si nosotros buscamos el ángulo de referencia, repito, es el ángulo que se forma con el lado terminal y la horizontal, el ángulo agudo. Si yo hablara del ángulo como tal y empiezo de aquí, diría que es todo esto, ¿verdad? ¿Sí? Pero entonces ya tracé aquí su cateto opuesto, su cateto adyacente y tenemos la hipotenusa. Entonces, ¿cuánto vale la hipotenusa? Bien, puse aquí todo el desarrollo, no rapidito nomás, ¿sí? Hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. En este caso son negativos, ¿verdad? Pero menos 2 al cuadrado me da 4 positivo, menos 2 al cuadrado me da 4 positivo, 4 más 4, 8. Entonces la hipotenusa es la raíz de 8. Y tenemos entonces aquí ya los elementos para encontrar las tres funciones trigonométricas. Seno, si yo hablo de este ángulo, cateto opuesto que mide menos 2 sobre hipotenusa que es raíz de 8, entonces sería menos 2 sobre raíz de 8. Y el coseno, cuando hablamos del seno hablamos del cateto opuesto sobre hipotenusa. Si hablamos de coseno, entonces cateto adyacente entre hipotenusa, entonces también es menos 2 sobre raíz de 8. Y cuando hablamos de la tangente, hablamos del cateto opuesto que es menos 2 entre cateto adyacente que es menos 2. Y menos 2 entre menos 2 sabemos que es 1. Y por ahí si recuerdan ustedes que 1 es la tangente, ¿sí?, de 45 grados. Entonces a lo mejor alguno de ustedes dice, bueno, pero no es 45 grados el ángulo. No, el ángulo en total no, pero serían 45 grados estos. Entonces el ángulo son 180 más estos 45 serían 225 grados. Nos aparece en el manual la parte 2 de la actividad 3 y nos piden que resolvamos un problema. Dice, a Julia le gustan mucho los papalotes, por lo que un amigo le regaló uno. Y anda el papalote volando, mira, ¿sí?, por el Zacatal, no sé por dónde andará. Y dice, regaló uno en su cumpleaños. Esa misma tarde se encuentra volando su papalote y observa que el largo del lazo que sujeta el papalote es de 20 metros. Entonces supone que este mecate que sostiene al papalote es de 20 metros. Entonces dice, el papalote se encuentra a una distancia horizontal de 16 metros. Entonces esta sería la distancia horizontal, 16 metros. Y a una altura de 12 metros. A una altura de 12 metros. Dice, calcula las razones trigonométricas seno, coseno y tangente del ángulo que forma el lazo del papalote con la horizontal. Entonces, si este es el lazo del papalote y este es la horizontal, entonces vamos a encontrar las razones trigonométricas de este ángulo. Le puse alfa, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí que el seno de un ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa. Bueno, si aquí yo tengo el ángulo de referencia, el ángulo alfa, tenemos aquí los dos catetos. Recordemos que el cateto opuesto es el que está enfrente. Este es su cateto opuesto.
¿sí? Le voy a poner aquí para que no se nos pase. Cateto opuesto. Y este es el otro cateto, le voy a llamar cateto adyacente. Y aquí tenemos la hipotenusa, ¿sí? Entonces, si la función seno es cateto opuesto entre hipotenusa, pues sería 12 sobre 20. 12 sobre 20. Y nada más simplificándolos, si busco un número que los divida a los dos, el 4, ¿verdad? Entonces 12 entre 4 nos da 3 y 20 entre 4 nos da 5. Entonces sería, la función seno sería 3 sobre 5. La función coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces nos daría 16 sobre 20. Si la simplifico, también nos divide el 4 a los dos. Entonces dividimos, si dividimos entre 4 me daría 4, 20 entre 4, 5. Entonces nos da el coseno 4/5. Y por último, la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, entonces sería 12 sobre 16. Y si lo simplificamos, 12, un número que los divide a los dos es 4. Si dividimos entre 4, 12 entre 4 nos da 3. 16 entre 4 nos daría a 4. Y aquí tenemos la tangente del ángulo de referencia.